Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos noticias importantes hoy, importantes. Antes de entrar en las noticias, pues vemos cómo está el mercado rebotando, haciendo lo que comentábamos a la mañana en el vídeo. Ahora lo veremos más al detalle en el gráfico de una hora, que lo analizaremos a continuación. Lo primero que os quería comentar era una noticia de Binance para que el que quiera aprovecharlo pues pueda aprovecharlo, ya que no hay mucho plazo para hacerlo. Van a permitir, es una promoción, durante estos días comprar cripto usando Visa o Mastercard con 0 comisiones. Cuando pagues con Fiat, con esa tarjeta de Visa o Mastercard. La promoción es desde hoy, día 17, hasta el día 19 a las 6 a.m. UTC. ¿Vale? O sea que tenéis todavía pues eso, el día de mañana y parte del día de pasado mañana para, si queréis comprar algo en Binance con una Visa o Mastercard, no os cobrarán comisiones en esta ocasión, ¿vale? Las condiciones, o sea, cómo comprar con cripto, os lo pone aquí en esta noticia, os lo dejaré por ahí en un comentario. Y cómo se hace, aquí también os lo explica. O sea, tenéis aquí las instrucciones de cómo se hace y cómo cómo se compra con una tarjeta de crédito o débito. Aquí os dice las condiciones. Hay que comprar una de estas monedas entre las que está Bitcoin. Aquí está Bitcoin. Pero podéis comprar alguna otra, incluso dólares. El que quiera comprar dólares para tenerlos ahí por si acaso quiere comprar más adelante, pues también es buen momento para meter el dinero porque no te van a cobrar comisiones. Si no quieres comprar estos precios porque consideras que igual está un poco alto o tienes intención de comprar otra cosa y en este momento no quieres comprar ninguna de estas monedas que está aquí, pues te compras los dólares, los dejas ahí y ya en el futuro, cuando quieras, pues haces la compra dentro del exchange. La única moneda que no entra es el real brasileño de Fiat para hacer esta promoción. El resto de monedas sí entran. Si tenéis alguna duda, de todas formas, pues poneros en contacto con Binance, pero en principio la promoción es así. La promoción es así. Así que, bueno, os quería comentar eso para si alguien lo quiere aprovechar. Y ya, pues nada, vamos con un poquito con el resumen de lo que ha ocurrido en el día. La mañana decíamos que posiblemente estábamos ante una gran oportunidad para comprar porque estábamos hablando de que a la tarde era muy probable que rompiese esa resistencia donde ayer se frenó, que eran los 56.904, creo recordar. Bueno, luego lo veremos. Y decíamos que en 4 o 5 horas seguramente estaría subiendo, estaría rompiendo esa línea que habíamos dibujado a la mañana y rompiendo esa línea horizontal y a la vez la línea bajista roja. Luego lo veremos en el gráfico de una hora, pero más o menos es lo que se ha cumplido y ahora estamos en esa zona de 58.400 y con noticias además muy positivas que se han conocido el día de hoy. A la mañana estábamos ya advirtiendo que nos decía una persona que parecía tener información privilegiada que íbamos a escuchar noticias importantes las próximas semanas, desde la próxima semana en adelante, pero ya se han adelantado las noticias hoy. En cuanto al Bitcoin, esta es la noticia más importante. Morgan Stanley se convierte en el primer gran banco de Estados Unidos en ofrecer a sus clientes ricos acceso a fondos de Bitcoin. Nos dice que el banco de inversión dijo el miércoles a sus asesores financieros en un memorándum interno que está lanzando acceso a 3 fondos que permiten la propiedad de Bitcoin según personas con conocimiento directo del asunto. 2 de los fondos que se ofrecen son The Galaxy Digital, una empresa de criptografía fundada por Mike Novogratz, mientras que el tercero es un esfuerzo conjunto del administrador de activos FS Investment y la compañía de bitcoins NIDIG, que era precisamente el que nos hablaba esta mañana, o sea que ya algo sabía. Nos estaba hablando, y lo interpretábamos a la mañana, de que las finanzas tradicionales se estaban adaptando al nuevo paradigma de la criptografía, ¿no? Y aquí ya estamos teniendo la primera noticia que se ha adelantado a lo que él nos decía, ¿no? Nos dice que Morgan Stanley solo permite que sus clientes más ricos accedan al activo volátil. Esto lo hemos comentado muchas veces. Siempre dan preferencia a los inversores importantes, ¿no? Los bancos es lo que tiene. Cuando te ofrezcan a ti como persona de a pie, como nosotros, pues seguramente primero se lo han ofrecido a gente que tiene muchísimo más capital que tú y solo te lo ofrecen cuando ya quedan migajas por ganar.
El banco lo considera adecuado para personas con una tolerancia agresiva al riesgo que tiene al menos 2 millones de dólares en activos en poder de la empresa. Las firmas de inversión necesitan al menos 5 millones en el banco para calificar para las nuevas participaciones. O sea, solo van a dejar entrar a la gente que tiene mucho dinero. Morgan Stanley es el primer gran banco de Estados Unidos que ofrece a sus clientes de gestión de patrimonio acceso a fondos de Bitcoin, según ha comentado CNBC hoy. El banco de inversión, un gigante en la gestión de patrimonios con 4 billones de dólares en activos de clientes, dijo a sus asesores financieros el miércoles, pues lo que hemos comentado, que va a incluir Bitcoin entre sus ofertas. Bueno, tampoco vamos a comentar mucho más. Esa es la noticia básicamente, y nos dice que es probable que los clientes puedan realizar las inversiones a partir del próximo mes, después de que los asesores financieros del banco completen cursos de capacitación vinculados a las nuevas ofertas, dijeron. O sea, ahora mismo van a capacitar a todos los asesores financieros y todos los que no tenían ni idea y seguramente estarían negando el Bitcoin, ahora tendrán que aprender cómo funciona, enterarse de qué es, para luego vendérselo a sus clientes. Seguramente muchos de estos asesores financieros del banco habrán hablado durante estos 2-3 últimos años con algún cliente que les ha preguntado por criptomonedas y les habrán dicho que no se les ocurra meter ahí, que eso es una estafa, que es piramidal, y ahora van a tener que venderlo. ¿Qué cara le van a poner estos asesores financieros a las personas que ya habían preguntado por Bitcoin a ellos y les habían dicho que era una estafa? Ahora cuando ellos la van a tener que vender, ¿qué cara les van a poner? Me gustaría verlo, la verdad. Nos dice que las divisiones de gestión patrimonial de Goldman Sachs, JP Morgan Chase y Bank of America no permiten actualmente a sus asesores ofrecer inversiones directas en Bitcoin, con lo cual se tendrán que poner las pilas. Esto nos quiere decir que si hoy está entrando Morgan Stanley, estas 3 otras firmas y alguna más, Citigroup por ejemplo, pues tendrán que empezar a espabilar y hacer lo mismo. No van a dejar que toda la gloria se la lleve la competencia, ¿no? Nos dice que a principios de este mes JP Morgan presentó documentos relacionados con una nueva inversión de deuda vinculada a una canasta de acciones con exposición a criptografía como MicroStrategy, la firma de software que mantiene Bitcoin en su balance, y la firma de pagos Square. Bueno, y alguna más, ya la leímos aquí en las noticias, ¿no? Pero bueno, ya veis, seguimos en la adopción, seguimos con noticias muy importantes. Hoy es Morgan Stanley, mañana será otro, pasado será otro, y acabarán entrando todos. Y las empresas, como no se pongan las pilas, me refiero a las empresas grandes como Apple, Microsoft, etcétera, si no se ponen las pilas van a tener que pagar más de 100.000 por cada Bitcoin que compren. Lo digo porque si empiezan a ofrecerlo los bancos a inversores grandes, para cuando ellos quieran comprar, pues los inversores grandes ya habrán llevado el precio por encima de los 100.000 y tendrán que pagar mayor precio. Así que yo creo que va a haber una carrera bastante grande entre ellos y es como FOMO institucional. Y ese FOMO institucional no es lo mismo que el FOMO de pequeños inversores. Si el FOMO de pequeños inversores llevó el Bitcoin desde los 1.000 hasta los 20.000, imaginaros lo que puede hacer el FOMO institucional, que tienen cantidades de dinero ingentes, ¿no? ¿A dónde podría llevar el precio? La otra noticia importante es esta. Esta no es respecto a Bitcoin, pero sí que es respecto al mercado en general, que ya va cada vez avanzando más, ¿no? Y nos dice que Grayscale añade Link, Basic Attention Token y otras criptomonedas, provocando grandes subidas de precios. O sea, muchas de las que han subido es porque se han incluido en la lista de Grayscale para ofrecer a los inversores, ¿no? Esto va haciendo que el mercado esté madurando, porque hasta ahora pues se podía invertir en muy poquitas monedas a nivel institucional, porque aunque sí que Grayscale tenía, bueno, unas cuantas monedas, no estaba muy limitado como en otros sitios. En la mayoría de sitios estaba limitado a 3 monedas como mucho. Grayscale tenía también otras monedas, tenía Ethereum, tenía Bitcoin Cash, tenía Ripple, tenía Ethereum Classic, tenía Stellar y alguna más que se me olvida ahora mismo, pero ya añade algunas más. Entonces, vale, estas monedas todavía no van a entrar en... O sea, estas monedas, por ejemplo, no van a ser objeto de
de los bancos en un principio, ni objeto de las empresas, etcétera. Pero que haya por lo menos ya un mercado especializado que es Grayscale, que te empieza a ofrecer no solo Bitcoin, sino una cesta de otras criptomonedas que al final pueden llegar a ser 20 o 30 para institucionales, pues está bastante bien, ¿no? Y es un apoyo a esas monedas que está ofreciendo, porque precisamente por eso suben en el mercado, porque es como un apoyo que estén en Grayscale. No es garantía de éxito total, porque ya vemos que también tenía Ripple y al final las tuvo que vender, ¿no? Pero sí es un apoyo. Es un apoyo y mientras los proyectos respondan, seguirán estando ahí. Y mientras sigan estando ahí, pues al tener ese apoyo, pues están un poquito más a la vista de los inversores institucionales. Si el proyecto no va cumpliendo los objetivos, pues pasará como con Ripple, se desharán de ellas y a otra cosa, buscarán otra moneda para meter. Estas cosas son así, es como los fondos de bolsa. Tú haces un fondo de bolsa y coges las acciones que en principio te parece que están mejor. Si en algún momento ves que una no se comporta bien, la sacas del fondo y metes otra. Pues aquí es lo mismo. Grayscale es como un fondo de criptomonedas y va cogiendo las que creen en ese momento que pueden ser convenientes, pero no es garantía absoluta de éxito porque tampoco los fondos de inversión, las acciones que meten en esos fondos tampoco son garantías de éxito. De hecho, ha habido acciones que estaban metidas en fondos de inversiones que han terminado quebrando, como puede ser el caso del Banco Popular, que seguramente estaría en casi todos los fondos y además en los fondos más sólidos, en los más seguros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro de que, bueno, intentarán hacer el trabajo lo mejor posible. Es buena señal que estén ahí dentro, pero tampoco es garantía 100% de que vayan a tener éxito. Aún así, es una noticia positiva, como hemos comentado, y que va dando pasos para que en el futuro, porque yo estoy convencido que en el futuro también tendremos altcoins que estén interesantes, quizás dentro de 4 años empieza a ser un mercado también para algunas altcoins, pues yo creo que vamos avanzando hacia eso, ¿no? Poco a poco, Grayscale es pionero en eso y pues dentro de 4 años seguramente habrá otras entidades que empiecen también a comercializar otro tipo de criptomonedas que no sea solo Bitcoin y tendrán también su mercado en su momento, ¿no? Pero ahora todavía son proyectos y la apuesta de Grayscale es muy no sé cómo decirlo, es una apuesta atrevida, ¿no? Porque como siempre el que entra primero, el pionero, pues siempre se arriesga más, ¿no? Bueno, nos dicen que las monedas que han entrado son 5, que son Basic Attention Token, o sea, BAT, que la solemos analizar aquí, Chainlink, que también la solemos analizar, Mana, que también la solemos analizar, y estas otras dos no las suelo analizar mucho. Filecoin alguna vez sí la hemos analizado, la otra no. Lightpeer nunca la he analizado, ni siquiera tengo el gráfico en los que estoy en seguimiento en TradingView. Pero bueno, ya que está aquí, pues lo miraremos hoy, ¿no? Miraremos estas 5 a ver lo que han hecho. En principio, Mana, Basic Attention Token y Link nos las sabemos prácticamente de memoria cómo están. Las otras, pues miraremos un poco a ver cómo se han comportado. Pero en principio, pues eso. Estos listados hacen que el precio se comporte bien y seguramente alguna persona ya lo sabía ayer porque fijaros que subida tuvo... Bueno, alguna persona lo sabía ya hace más de una semana porque fijaros qué bien se estaba comportando Basic Attention Token y cómo ayer, que era la víspera a la noticia, pegó esa subida tremenda que pegó. En el gráfico estaba dando esa sensación. Nosotros no sabíamos nada, pero el gráfico nos estaba diciendo algo. Nos estaba diciendo estas semanas atrás, estos días atrás, que ahí había fuerza, alguien estaba comprando. ¿Y qué ha sido? Pues al final ha sido esto. Nunca sabes qué es lo que está pasando. Sabes que hay demanda, sabes que está aguantando bien a pesar de las caídas, sabes que tiene pinta de subir. No sabes muy bien por qué, pero estaban comprando gente que sabía que iba a ocurrir esta noticia, evidentemente. La información privilegiada siempre hay alguien que la tiene. Por muy perseguida que esté en el mercado, siempre hay alguien que utiliza información privilegiada. No es casualidad que muchas veces, antes de que se conozca una noticia muy importante, los precios ya estén subiendo. Porque alguien ya lo sabe. Siempre alguien lo sabe. Bien, vamos con el análisis. Aquí tenía esta moneda, pero no es la que quiero analizar primero, evidentemente. Lo primero que queremos mirar es Bitcoin. Y vamos a poner el gráfico en gráficos de una hora para ver lo que ha ocurrido, que era más o menos lo que teníamos pensado. Decíamos,
dibujábamos a la mañana esta línea verde y decíamos, estamos en los mínimos, seguramente vamos a rebotar. En 4 o 5 horas va a ir a por esa línea, va a romper esa línea y se va a ir a por ambas, la línea bajista roja y el 5904 a la vez. ¿Por qué? Porque decíamos, para cuando llegue al 56.904, para cuando llegue al 56.904, decíamos, ya tiene que haber pasado la línea de tendencia bajista, porque decíamos, en una hora no va a recuperar hasta aquí, que es donde coinciden. Entonces, cuando pase esta línea, rompa esta línea bajista, como ya rompe la línea bajista, va a ser más fácil que rompa los 56.904 y así ha sido. Lo ha roto del tirón con esta vela increíble y ahora pues continuamos con ese movimiento alcista. No sé si va a haber algún rebote a la zona de soporte porque viendo las noticias que hay la gente está empezando a entrar en FOMO y es posible que lo lleven rápidamente hacia arriba, no lo sé. Eso sí que ya es impredecible. Esta zona de por aquí, de momento, es muy difícil de predecir. Esto que ha hecho aquí, pues lo hemos estado más o menos calcando estos días porque era lo más normal y ahora ya los pullbacks, como ya sabéis, algunas veces ocurren, otras veces no. Es una moneda al aire, o sea, es bastante aleatorio. Y viendo la fuerza que hay y las noticias que tenemos, se me antoja difícil, pero bueno, si cae esa zona de 56.900, volverá a ser una buena zona para volver a tomar posiciones. A la mañana era la zona ideal también hoy, era una zona ideal, pero bueno, si la gente si no le ha dado tiempo a entrar, pues la zona de 56.904, si vuelve a tocarla, sería buena zona. Si no, pues nada, seguirá subiendo. Todavía son posibles, como decíamos, incluso en los peores momentos y esta mañana, todavía son posibles los 68.000 esta semana. La vela semanal termina el domingo, estamos a miércoles, todavía quedan 4 días y en 4 días puede subir a la zona de los 68.000 todavía. 1000 puntos en este nivel, 1000 puntos en este nivel no es tanto. Estamos a 58.000, puede llegar a 68.000 tranquilamente en 4 días. Perdón, 10.000 puntos, que me he equivocado. Me estoy liando un poquito con los... 10.000 puntos no es nada en estos momentos. Vale. 10.000 en realidad son, vamos a ver, 5.000 son un... 5.800 son un 10%, pues 10.000, pues menos de un 20%, un 18% y el Bitcoin lo puede hacer tranquilamente. Vale, vamos con las altcoins, porque el gráfico diario ya lo hemos visto, está aquí y bueno, la vela es también muy positiva, como la de ayer, con mecha por abajo, encima rompiendo la de ayer, bueno, todo positivo. Se puede plantar tranquilamente mañana en la zona de los 61.000, tranquilamente. Bien, lo que decía, vamos con las altcoins, pasamos al gráfico a diario y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos a OneInch, que se ha comportado bastante bien en positivo de momento, acusando un poquito evidentemente la fuerte subida del Bitcoin, porque si no estaría subiendo un poco más, seguramente, porque durante el día ha estado mejor, pero aún así bastante bien. AAVE no termina de reaccionar. Ha habido un momento del día que parecía que se estaba escapando al alza, pero vuelve otra vez para atrás. No sé, yo creo que igual el hecho de que no haya entrado entre las elegidas en Grayscale, pues pudiese ser una cosa que le ha tirado un poco para atrás, ¿no? Porque es una de las posibles candidatas, o sea, que podía haber sido posible candidata, ¿no? Y sin embargo, pues parece que no... Perdón, que he activado eso sin querer. Parece que no arranca, ¿no? De esta zona. En cualquier momento sí que puede empezar a subir, como ha ocurrido con otras, pero se ha quedado un poquito estancada. Cardano, 5% de subida, llega hasta la resistencia. Fijaros dónde ha llegado, la línea de tendencia. El máximo ha sido 2.479. No recuerdo exactamente el precio que decía yo a la mañana, creo que más o menos decía por ahí. Y justo ahí es donde se ha frenado y ha retrocedido, es la resistencia. La compra era aquí y ahora ahí era zona de ir vendiendo. Lo hemos dicho estos días. El que quiera quedarse a largo plazo, no, claro, evidentemente. El que esté haciendo operaciones en corto plazo, ahí era zona de ir saliendo. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. O sea, el que quiera estar a largo plazo con Cardano, pues olvidarse y ya está. Y el que esté a corto plazo, pues esa zona era zona de tomar ventas, aunque sea parciales. Algorand también queriendo subir.
no termina de arrancar, pero tampoco no es nada extraño, viendo la subida que está teniendo Bitcoin, no es nada extraño porque hemos pasado de caer un 4% a la mañana a subir casi un 3% ahora, que es un 7% de diferencia. Y es normal que le esté costando, pero en algunos momentos también ha intentado arrancar y en cuanto arranque se va a ir a los 2380 y seguramente hasta los 2600, lo hemos dicho más de una vez. Bueno, Acro, que la tenía puesta y aunque esté ahí en negativo con un 1% de caída, la pinta es muy buena, está consolidando ahí esta zona para atacar los 123. Solamente llegar a 123 ya es una subida del 26%, pero es que superar ese nivel le podría dar un potencial enorme porque no tiene resistencias por encima de ese nivel. Evidentemente es una moneda peligrosa porque es pequeña, no tiene mucha capitalización y bueno, es complicado, ¿no? Con estas monedas. Pero como está el mercado, no me extrañaría que tuviese una subida importante. Bien, Alfa también continúa con subidas, aunque menos que a la mañana. Afloja un poco, como casi todo supongo. No sé cómo estará MicroStrategy, a ver cuando lleguemos. Ha empezado bajando la jornada, pero con la vuelta que se ha dado al Bitcoin, supongo yo que MicroStrategy también será de las ganadoras. Espero. ANT corrigiendo un poco, todavía podía caer un poquito más, quizás a esta zona de por aquí de los 1050. En la zona de 1050 o, bueno, igual no cae de 1100. Entre 1100 y 1050 sería una zona de compra. AirSwap subiendo, pero muy poquito con todo lo que ha ido subiendo a la mañana. Otra vez esa zona es zona de compra. Seguramente mañana volverá a ir hacia la zona de los 720. No me extrañaría. Porque esa mecha que ha dejado, pues seguramente irá a rellenarla. A menos que el día sea malo, pero en principio no tiene por qué ser mal día. Atom flojea en esa resistencia de los 3741. Aún así, no está lejos. Y desde ahí puede atacar esa resistencia y ir hacia la parte de los 4000, perdón, sí, 4260 más o menos. Audio corrigiendo, ya ha hecho lo suyo, evidentemente ha subido un montón y ya pues podría entrar en corrección. AXS, comentábamos a la mañana que es posible que caiga a la mitad de precio, ahora mismo está cayendo un 11% y amenazando con romper esa línea de tendencia alcista que está demasiado acelerada. Así que sí que podríamos ver caídas importantes. Band no consigue al cierre recuperar, bueno, al cierre todavía queda un poco para cerrar, queda un par de horas, pero de momento no consigue superar los 25.047, que a la mañana en algún momento sí que ha superado. Así que de momento es mala señal que no lo recupere. Basic Attention Token, una de las beneficiadas por ese anuncio de Grayscale, ha llegado a estar por encima de 2.400 y ahora está a 2.078. 2 días tremendos de subida. Fijaros cómo estaba en esta zona de por aquí, con esta caída tremenda. Parecía que no iba a recuperarse nunca cuando estaba en la zona de los 600. Era de las últimas que reaccionó. Cuando el mercado empezó a salir de la zona baja, la mayoría empezaron a reaccionar el día 2 de enero. Y Basic Attention Token hasta el día 16 de enero no empezó a mostrar algo de vida. O sea, no dio señales de vida. El encefalograma era plano hasta ese día, cuando todas las demás recuperaban. Y sin embargo, fijaros, con un poco de paciencia, al final, cómo llega la recuperación y los precios se van a zonas pues más o menos relativamente importantes, ¿no? Bien, seguimos. BIM, que alguien me la ha preguntado, por eso la comento más que nada. Así me la carga. Corrección, había roto ayer la resistencia de los 169, pero se ha ido para atrás. Es de las monedas que no... A ver, no me llaman mucho la atención, por eso no las suelo comentar. Son estas monedas un poco shitcoins, que bueno, que puede tener su momento de gloria en algún momento. Ha intentado subir bien, pero no me fío mucho. No me fío mucho. Esa vela de hoy es fea. Se ha metido otra vez por debajo de esa resistencia y el movimiento de ayer de escape puede haber sido para enganchar a gente. No lo sé. No me fío demasiado. Bell había tocado ayer la resistencia de los 7.337. Hoy retrocede un poco. Podría ir hacia la zona de los 6.000 a buscar apoyo. Pero es que daros cuenta que en pocos días ha subido un montón. Desde
punto donde nosotros decíamos que era buena entrada, esta zona de aquí abajo, hasta el máximo que ha tenido, ha sido un 65%. Entonces, entrar ya en esta zona es un poco peligroso. Donde era la buena entrada era aquí abajo, evidentemente. Binance aguanta más o menos como puede ahí en la zona de los 45.167. Le está costando volver a salir de ahí. Tuvo una vela muy fuerte hace unos días por una noticia puntual, pero luego se ha ido otra vez para atrás. A medio largo plazo supongo que irá bien, pero a corto plazo parece que está un poquito estancada. Bueno, BZRX. Ah, no, esta no era la que quería comentaros, perdón. Cake rebotando justo en los 9.31. Todavía no ha roto, entonces no podemos decir nada, pero está ahí muy cerquita de romperlo. Y está peligrosa, la verdad que está bastante peligrosa. CHR subiendo un 3%. Es de las que yo creo que todavía le queda bastante corrección por hacer. Está rebotando un poco, pero no es muy fiable ese rebote. Lo mismo que Chiliz, que también ha tenido un rebote durante el día, pero ya vemos cómo va cerrando por la parte baja y seguramente todavía le queda bastante caída. Y no tiene nada que ver con el proyecto, que sigo diciendo lo mismo que decía hace un mes, que es un proyecto que seguramente está muy bien, que tiene futuro. Pero claro, una cosa es comprarlo cuando estaba en 67, 71, que es donde decíamos que no tenía sentido esas valoraciones, y otra cosa es comprarlo ahora, que se han pasado 3 pueblos en poco tiempo. Tendrá que ir a un nivel atractivo para que otra vez nos resulte el precio adecuado para entrar otra vez a invertir. No puedes invertir a cualquier precio por muy bueno que sea el proyecto. A cualquier precio no hay que comprar. Hay que comprar al precio adecuado. Compound también se vuelve para atrás, como hemos visto en AAVE, no terminan de reaccionar. También mala pinta. Soporte en la zona de los 7.390. Si pierde ese nivel seguirá cayendo. Coti ha rebotado, se mantiene todavía por encima de la línea de tendencia, pero a mí me da la sensación de que necesita una buena corrección para coger también un poco de aire y un poco de impulso. CRV no termina de arrancar, subió muy bien los 2 últimos días, hoy corrige bastante, no ha roto los 469 y ese es el punto que tiene que romper para ir un poquito hacia arriba, hacia la zona de los 800. CTSI un 9% abajo, corrigiendo bastante. Puede caer otra vez a los 446. Vamos a esperar a ver qué pasa ahí. Dash repitiendo. En algunos momentos del día ha estado subiendo bastante. No sé por qué motivo luego se ha dado la vuelta. Quizás es que alguien esperaba que la listasen también en Grayscale y parece que no. Y bueno, se ha ido para atrás. Digibyte había llegado a la mañana ya a los objetivos que habíamos hablado estos últimos días. 128 ha sido el máximo, ahora retrocede de nuevo, puede volver a caer a la zona de 110. Día tras la subida de ayer, hoy vuelve a subir, vuelve a ir hacia los 750, lo que pasa que luego retrocede un poquito. No ha roto claramente todavía los 670, es posible que la vela de mañana sea la ruptura definitiva para ir hacia esa zona de 900, 940 que hablábamos en los vídeos anteriores. DOT sigue cayendo. Decíamos a la mañana que no nos fiábamos para nada de ese movimiento que estaba haciendo, a pesar de que estaba en verde a la mañana la vela, pero es que no nos fiamos todavía de DOT. Tiene pinta correctiva y tiene pinta todavía de caer a 55.397. Vamos a esperar a que ocurra eso. Elrond queriendo hacer un soporte en esa zona, pero tampoco de momento da muchas pistas y yo no me arriesgaría en ese punto. Hay otras que están mejor para arriesgar. Elf tampoco termina de reaccionar, está bastante floja. Debería ir a por esos 600, pero las 2 últimas velas no son nada halagüeñas de momento. ENJ también segundo día consecutivo con pérdidas y muy cerquita de la línea de tendencia, y en el momento que la pierda puede haber una caída fuerte, quizás hacia la zona de los 1900. Y estamos en 4200, así que cuidado. EOS vuelve a caer, 4%, pierde lo que ganó ayer.
había roto la línea de tendencia, no tiene continuidad, bueno, mal, de momento mal, ¿no? Ethereum 2,3% abajo, vela peligrosa, muy peligrosa porque está cerrando muy cerca, bueno, muy cerca, ahora mismo está en los mínimos del día, muy cerca del soporte de los 0,03067 y la pinta que tiene y que está cogiendo es cada vez peor, porque tras la vela de antes de ayer, lo más normal hubiera sido que se fuese a la zona de 0,034. Lo más normal tras esta vela del día 15 era subir hacia 0,034. Y sin embargo vienen dos velas malísimas con el mercado más o menos bien, porque el mercado está más o menos bien. No hay, no hay nada extraño en el mercado como para que esté cayendo, y sin embargo está cayendo. O sea que mal asunto. Mal asunto. Vamos a ver cómo defiende el soporte, pero está cogiendo muy mala pinta. Y si pierde esta zona, el 0,03067, se puede caer hasta la zona de los 0,02670 más o menos. No, 2690. Esta zona de por aquí. O sea que no lo veo nada bien. Fed sigue aguantando en la parte alta, pero también creo que le viene corrección. Es posible que además esta corrección de estas monedas que han subido tanto coincida con una subida muy fuerte del Bitcoin a la zona esa que hablábamos de 68.000. Después, cuando llegue a esa zona, seguramente las monedas, las altcoins, volverán a recuperar, pero hasta que llegue a esa zona, desde que rompa los 62.000, si el movimiento es muy fuerte, pues puede provocar estas caídas que están necesitando algunas altcoins para corregir. Esta es una de las que ha entrado en Grayscale. Fijaros la subida que llevaba los días antes. Luego que me digan a mí que esto no lo sabía nadie, no se lo cree nadie que esto no lo sabían. Aquí había mucha gente que sabía que esta iba a entrar y había subido un 52% los últimos 5 días. Y hoy, para completar, pues llega a un 100%. Pero alguien ya sabía estos últimos 5 días que Philcoin iba a ser una de las que iba a entrar a Grayscale. Si no, no hubiera subido eso. ¿Vale? Bien, seguimos. FTM sube un poco. No nos confiamos mucho de esa subida. De hecho, fijaros dónde ha estado la mecha. Ha llegado a estar subiendo bastante y ahora cierra en la parte baja, con lo cual señal de que ahí la gente todavía está vendiendo fuerte. En cuanto ha subido han aprovechado para soltar todo lo que han podido y seguramente continuará con ese movimiento bajista. Lo que pasa es que le costará tiempo porque irá haciendo sus escalones para ir enganchando en cada rebote a más gente, ¿no? Seguimos un poquito más abajo. GRT sigue también con mala pinta. Esa vela también es fea, es muy parecida a la que está haciendo Ethereum. Mala pinta. Pinta de romper ese nivel e irse hacia los 2400. Hard corrige, a la mañana iba subiendo bien, se ha dado la vuelta cuando ha tocado la resistencia de los 5431. No lo ha podido romper porque venía de muy lejos. Seguramente todavía le costará unos cuantos días romper esa resistencia. Los próximos días, si consolida entre 4500 y 5431, ya será suficientemente bueno. En el momento que la rompa, pues se pondrá en subida libre seguramente y subirá, pues yo que sé, 8000, 9000, 10000, no se sabe. ICX acercándose ya al soporte de los 3151, donde es zona de compra, en teoría. Seguimos. IOTA bajando. Bueno, buena oportunidad de seguir comprando IOTA en estos niveles. Debe haber noticias importantes para abril, para mediados de abril. Estamos mediados de marzo. Podría empezar a subir en breve para descontar esas noticias. Iris, gran comportamiento desde que salió de los 280. Fijaros dónde estamos, 432. Es una buena subida, muy buena subida. JST también subiendo un 25%, rompiendo resistencias. No sé hasta dónde podría llegar, pero en principio se pone bastante bien como para continuar las subidas. El que haya entrado en 120 puede aguantar un poco poniendo un stop por debajo y asegurándose unas ganancias. Puede aguantar a ver hasta dónde llega esta moneda porque podría subir todavía bastante. Alguien me ha preguntado que comente la Juventus. La Juventus se ha chocado contra la resistencia de los 2872 y hasta que no haga un cierre por encima de esos niveles no subirá. En el momento que cierre por encima de esos niveles sí que podría empezar a subir.
Cava un 4% de retroceso. Ha estado muy bien durante el día, superando esos 11.775, pero al cierre pues vemos cómo está flojeando porque la fuerza del Bitcoin le está haciendo retroceder. Seguramente volverá a intentar pasar esos 11.775 e ir hacia esa zona que decíamos de 13.000, 14.000. Pero es una resistencia muy fuerte porque daros cuenta que es esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, le está costando pasar porque es una resistencia muy fuerte. En cuanto la pase puede subir bastante. Kyber Network, buen comportamiento, 15% de subida, ha estado casi en 5.229, que era la zona donde decíamos nosotros a la mañana que podía llegar. La zona de compra era en los 3.600, si recordáis lo hemos repetido infinidad de ocasiones, y desde esta zona hasta prácticamente el máximo que ha estado son un 41% de rentabilidad. O sea, una rentabilidad bastante interesante. Y además es que creo que incluso si el mercado se lo permite y está más o menos bien, puede romper esos 5.229 y subir todavía más. Porque esto sería una zona de suelo, de doble suelo. Si vemos el gráfico semanal se verá más claro. En este gráfico semanal vemos como hay es un doble suelo en esta zona. Primer suelo aquí, segundo suelo aquí. Y esa es la línea de ruptura, los 5.229. Uy, perdón, que me he saltado de gráfico. Los 5.229, perdón. Y cuando supere esa zona todavía podría subir bastante, quizás hacia la zona de los 7.900, 8.000 más o menos. Esta zona de por aquí. Link, un 7% de subida. Perdón, que lo tengo en gráfico semanal y así no se ve nada. Decíamos que podía tener esa subida estos días. Al final se ha cumplido por una noticia, pero ya se estaba viendo que en esa zona estaba haciendo soporte y seguramente también la gente lo sabía que Link iba a estar dentro de Grayscale. Lo que pasa que, claro, las subidas son más fuertes en Filecoin porque era más sorpresa que fuera y porque era una moneda que valía menos, entonces más fácil ganar dinero en esa moneda que en Link, que es más grande y es más difícil ganar dinero, ¿no? En una noticia de estas. Bien, Litecoin sigue bajando, no levanta cabeza y está en los mínimos, no levanta cabeza para nada. Maná es otra de las implicadas y también ya veis que subida ha llegado a tener, otra vez en máximos prácticamente, ahora retrocede porque ya había subido muchísimo últimamente, por lo tanto seguramente entrará en corrección. Matic, vela de ida y vuelta, también vela que indica ganas de corregir, con mecha hacia arriba muy fuerte y posibilidades de caer hacia la línea de tendencia que puede pasar más o menos por los 410, 420 en estos momentos. MDA, alguien me preguntaba, yo no la veo aquí nada a MDA, no tiene buena pinta de momento, para nada, de momento por lo menos no, quizás mañana cambie la pinta, pero de momento no tienen ninguna buena pinta. Maker sigue bajando, también le pasa como a AVE y como a Compound. En algún momento ha estado subiendo bastante hoy y sin embargo a última hora se va para atrás. Eso no es muy buena señal. MicroStrategy, que decíamos cómo está la MicroStrategy, pues subiendo. Durante el día ha estado, como veis, en negativo. Y bueno, ya vemos cómo se ha dado la vuelta con esa subida del Bitcoin y es posible que la veamos no dentro de mucho tiempo a MicroStrategy por encima de los 1000. Ahora mismo está en 770. Hoy era una buena zona de compra en la zona mínima del día. Nano sigue igual, no se aleja de los 817 y sigue con posibilidades de romperlo y continuar con la caída. Nier se acerca a la línea de tendencia, cuando toque esa línea sí que podría ser buen momento para entrar, de momento está un poco por encima. Neo subiendo bien, recupera la zona de resistencia, que eran los 762, va a cerrar más o menos en esos niveles por lo que parece, y ha llegado a estar en 823, que es una subida muy importante desde los mínimos que marcó el otro día. Por lo tanto, bastante bien para Neo. Cansó al personal y cuando ya has cansado al personal y todo el mundo se ha ido es cuando te mueves, es lo que suele pasar. Ocean sigue cayendo hacia la zona de 2289, ahí es donde hay que esperarla.
OGN, que en algunos momentos del día ha estado bastante bien, vuelve un poco para atrás, no termina de tener ese último estirón, parece que se queda un poco estancada. Omísego también parece que empieza a reaccionar, la vela ha sido bastante buena en ciertos momentos, ha llegado a estar 988, la resistencia es los 1035 y puede llegar hacia los 1198 con relativa facilidad. Incluso 1346 no estaría tampoco, no sería descabellado pensarlo, ¿no? Ontology sigue ahí en esa zona queriendo reaccionar, queriendo romper los 222, que es resistencia. Voy a marcarla, es una resistencia intermedia. Cuando rompa ese nivel al cierre, seguramente tendremos movimiento hacia la zona de 269 con rapidez. Orbs ha tenido un retroceso hoy, ha llegado a estar bajando bastante, ahora parece que quiere cerrar mejor. Puede continuar con la subida en los próximos días porque está totalmente disparada. Totalmente disparada. Seguimos. Bueno, Pearl corrigiendo, ya había subido también mucho estos últimos días y decíamos que necesitaba un retroceso que le puede llevar hacia la zona de los 160, 180. Hay que dejarla corregir ahora mismo. Bueno, hay que dejar corregir a unas cuantas, no solo a esta, a bastantes monedas, ¿no? QLC rompiendo los 173. Si cierra por encima, yo creo que es muy buena señal. Ha llegado casi bueno, casi no, ha tocado 200 en su máximo del día. Al ser un número redondo parece que la ha rechazado. Pero el siguiente movimiento podría llegar hacia 236, 262, que es mucho, pero podría llegar, ¿eh? QSP también bien, consolidando esos 149. Ha vuelto a intentar llegar a los máximos. Hoy parece ser que ya no va a poder, le ha costado un poco, pero puede tener una vela todavía adicional alcista hacia la zona de los 186, incluso a la zona de 200. Así que le puede quedar un impulso más todavía. Qtum bajando un 5%, mala pinta de momento. Se rechaza el precio en la zona de 1229 y vuelve otra vez un poquito a las andadas, a esa zona de mínimos, a intentar rehacer ahí el gráfico. RIF tampoco levanta cabeza de momento. Sigue habiendo presión vendedora en esa zona y ahora mismo pues está entre 67 y 68 sin mucho halago, ¿no? Sin mucho alarde, perdón. REN, zona de soporte 1841. Ya hemos comentado estos días que ahí es zona de compra. Rebote, pues seguramente hacia la zona de 2200, 2400 en un primer momento. Hay que esperar. Aquí vemos una subida fuerte de REC, que estos últimos días no le había hecho caso. Pero fijaros cómo ha ido subiendo poco a poco, hasta que ha roto la resistencia, esta zona de los 203 antes de ayer. Y entre ayer y hoy, pues ha completado esa subida importante, ¿no? Vamos a ver qué más hay por aquí abajo. Bueno, RLC, caída muy brusca. Nos ha sorprendido, ya decíamos que no esperábamos tanta caída de RLC, se estaba comportando muy bien. Y no ha podido con esa resistencia de los 4.754, pero es que la caída ha sido estrepitosa. Lo normal hubiera sido quedarse pues en 4.600, 4.550 como mucho. Y desde ahí retomar el impulso alcista, pero vemos como la corrección es bastante contundente. Aún así, yo creo que desde ahí mañana recuperará hacia la zona de 4.600, pero no sé, no venía muy a cuento esta caída. Rose ha bajado casi hasta los 300 para tomar apoyo. Parece que ahí ha entrado otra vez dinero y está empezando a rebotar. Es posible que la veamos pronto otra vez en los 400. RSR también ha aguantado en la zona de 129 como soporte. Ha tocado 132 el mínimo. Ni siquiera ha llegado a tocar el 129. Run está inestable, como veis. Rebotó un día muy fuerte, al día siguiente corrigió. Hoy que parecía que subía, está cerrando en la parte baja. Así que de momento un poquito floja también. Sol también estos últimos días se está amagando con corregir. Ya ha roto la línea de tendencia. En algún momento ha estado rebotando también hoy, pero sin mucha convicción. Y me da la impresión de que nos vamos hacia la zona de 16.000 en este caso. Como veis,
cualquier moneda puede tener un comportamiento negativo en un momento determinado. Aunque haya tenido un movimiento alcista muy fuerte, aunque sea un buen proyecto, aunque todo sea favorable, siempre llegan momentos en los que hay correcciones. Stratis cayendo hacia la zona de 2421, que es un nivel de soporte. Desde esa zona debería rebotar hacia la zona de 2900 de nuevo. STX ya dio opción de entrar estos últimos días y parece que empieza a subir, aunque todavía no ha arrancado con mucha fuerza, pero da la impresión de que podría ir hacia la zona de 2400 en los próximos días. TFUEL corrigiendo fuerte, además rompiendo soportes y cierra en esa zona y con posibilidades de caer bastante hacia la zona de quizás 350. Teta subiendo, aún así, aunque baja Teta Fuel, pues se mantiene en positivo, tiene la línea de tendencia muy cerca y en cualquier momento que se dé la vuelta la puede romper e ir bastante abajo. Tomo Chain en zona de soporte, esa zona de los 4000, hasta 4067, posibilidades de rebotar a 4600 en cualquier momento. Uniswap, perdón, Unfi, cayendo y insistimos, pensamos que puede caer hasta la zona de 42.000 como mínimo. Uniswap un poco floja también, a pesar de que en algún momento del día ha ido subiendo bastante y también nos genera bastantes dudas y creemos que tiene posibilidades de caer a 41.397. BET repitiendo, en algún momento ha ido subiendo, pero ya decíamos también que la sensación que nos da es que va a caer a 97. Bueno, aquí tampoco hay mucha cosa interesante. Wabi corrigiendo bastante fuerte, se mete otra vez por debajo de los 705 y parece que puede ir a 558. OneChain aguanta bastante bien en la parte alta, pero ha dejado bastantes mechas hoy y ayer, bastante mecha quiero decir, hoy y ayer en la vela, y eso no es muy buena señal en principio. De todas formas, es que la subida es espectacular desde esta zona de mínimos que marcó recientemente, así que bueno, es normal también que le cueste un poco, ¿no? WRX se ha frenado un poquito en el ímpetu alcista que llevaba, la vela de hoy es un poco negativa, vamos a ver cómo termina, depende de cómo termine la vela hoy, pues quizás tengamos un par de días malos y vuelva luego más adelante a retomar el movimiento alcista, pero si es capaz de remontar esa vela y cierra en positivo, es posible que tengamos un escape al alza en las próximas horas. SEM bajando y tiene pinta de seguir bajando, esto solo ha sido un rebote yo creo. Stellar vuelve a bajar, parecía que intentaba ir hacia los 780, de momento se frustra ese movimiento. Monero ha llegado al objetivo que hablábamos de 4200 y no puede avanzar más, y eso que tampoco es que tuviese tan lejos los 4500, que podía ser una zona razonable, pero no tiene fuerza. Ripple también en 800, también bajando tras la subida de ayer y el intento también de hoy. No tiene muy buen aspecto. Perdón, Ripple. XVS bien, rebotando de donde decíamos, de esos 7572. Vamos a ver si mañana le da continuidad, eso sería importante para confirmar un poco que ese movimiento va en camino. ZK también en positivo, en algunos momentos ha estado mejor, pero bueno, por lo menos no pierde. Cílica sigue subiendo, 15%. Ha llegado a estar subiendo más de un 30%. No lo sé, es una moneda un poco extraña también, ya sabéis, se comporta un poco erráticamente. ZRX, resistencia de los 25.000, perdón, de los 2.534, funcionando, ha hecho que los precios retrocedan. Se está apoyando más o menos ahora en la línea de tendencia o muy cerca, y las posibilidades de romper esos 2.534 son altas para los próximos días. Y por último vamos a mirar esta última moneda que se llamaba, ¿cómo se llamaba? LPT, que no la tengo aquí, LPT, para ver cómo se ha comportado, y luego ya repaso a Bitcoin. LPT, pues será esta de Polonies, porque no veo ninguna más contra Bitcoin. Vamos a ver qué tenemos aquí. Extraño que listen algunas monedas de este estilo. Pues mirad, un 131%. Claro, era la menor de las monedas, la más pequeña.
la más beneficiada por ese listado. Una moneda poco líquida, como veis aquí, y que ha pasado de los 11.000 a los 29.000. Claro, normal. Bueno, no la voy a andar siguiendo porque es una moneda, ya os digo, que tiene poca liquidez, no tiene mucho sentido, pero era por curiosidad para ver lo que había hecho. Vamos con el Bitcoin para terminar. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, 58.700, casi 59.000. Sigue el movimiento alcista. No sé si va a haber alguna corrección en algún momento. Si la hay, no pasa nada, es normal. Si no la hay, tampoco es que sea raro. Cualquiera de las dos cosas es factible. Lo difícil de estos movimientos es estas cosas de aquí abajo. Ahora cuando sube, pues, un poco puedes hacer. O dejarla subir, o si cae tampoco pasa nada porque es una corrección normal, pues ¿qué haces? Pues lo dejas subir. ¿Qué más da? No hay ningún problema, ¿no? Pues estamos en eso. Es verdad que está subiendo muy en vertical, pero las noticias son muy positivas. Entonces no lo sé. Si cae rápido, van a comprar rápido otra vez y va a volver a subir rápido. Así que da igual. En principio, mientras esté por encima de los 56.900 no hay ningún problema. La resistencia más a corto plazo son los máximos. Máximos históricos. Porque cuando llegue a esta línea verde pasa por los máximos ya. Daros cuenta que aquí, en cuanto pasen 6 horas o así, ya estamos hablando de que esta línea verde, que es la resistencia, está en los máximos. Así que esa resistencia, los máximos. Eso es la única resistencia así más importante que veo. No hay mucho más. Así que nada, eso es todo el análisis por ahora. Espero que os haya gustado. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.